Bien, pues buenos días y en primer lugar, gracias por vuestra asistencia, tanto a los que lo hacéis o lo habéis hecho presencialmente como los que lo hacéis a través del streaming. Por empezar por las presentaciones, me acompaña Elisa Fernández, que es la secretaria general del sector de Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de las Comisiones Obreras, y yo soy Carlos Álvarez, secretario federal del mismo sector, del sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos. El objetivo de la rueda de prensa es presentar una primera valoración al anteproyecto de ley de función pública para la Administración del Estado que aprobó ayer el Consejo de Ministros, en términos, una primera valoración en términos generales, puesto que al detalle, es decir, con enmiendas al articulado, lo haremos cuando hayamos tenido tiempo para estudiarla y elaborarlas, y las presentaremos en su momento, suponemos que en la primera quincena de enero. En cualquier caso, el acuerdo marco para una administración del siglo XXI posibilitó que hoy haya visto, o ayer haya visto la luz, este acuerdo de ley, hitos que contiene el acuerdo que suscribimos UGT y comisiones con el gobierno recientemente en el pasado mes de noviembre. Había, como sabéis, una serie de un componente económico, otra parte que era de condiciones del conjunto de las administraciones públicas, y una tercera y última parte que eran de elementos de nuestra administración, de la Administración General del Estado. Y ahí, pues, el elemento neurálgico es la ley, una ley que llevamos reivindicando desde que se promulgó el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007. En ese sentido, que tenemos que decir que después de 15 años de espera, el documento, en una primera vista, vemos que es manifiestamente mejorable, que incide en la perspectiva de la administración pública a la hora de gestionar sus recursos humanos, pero que omite muchas de las expectativas tangibles y concretas que han venido exigiendo las empleadas y los empleados públicos durante todos estos años, ¿no? Parece más un manual de gestión de recursos humanos que una ley de función pública que regule las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de la administración. Comprobamos que en su mayoría supone un complejo entramado legislativo que incide en las herramientas autoorganizativas a emplear por la administración para gestionar a su personal, pero sin buscar una conexión e incidencia directa sobre los empleados públicos. Por tanto, la consideramos una ley muy descompensada que prioriza los mecanismos organizativos del personal sobre sus condiciones de trabajo. En conclusión, entendemos que no resulta atractivo para las y los empleados públicos. Y desde aquí ya advertimos al gobierno que cualquier intento de ley de función pública de la AGE será un fracaso si no incide de manera directa y positiva en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, como en cualquier empresa. Sin sus recursos humanos, sin motivarlos, es imposible alcanzar los objetivos finales de la ley, que deben ser, por supuesto, el mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Omite cantidad de materias esenciales en términos de derechos y deberes. Aspirábamos a que esta ley fuera recopilatoria de todo el derecho disperso que hay en la administración, rigiéndose por cantidad de leyes y de reglamentos, algunos de hace casi un siglo. No inciden elementos nuevos ya que se aplican directamente, como es la digitalización, y en definitiva hay un elemento que para nosotros es muy criticable, que es la filosofía que inspira la propia ley, que deja a la regulación de materias trascendentales al reglamento. Es decir, es una ley demasiado básica. En 2008 nos podía haber parecido una
una ley consistente, una ley que tocaba un año después del estatuto, pero claro, 15 años después, que vuelva a fiarlo todo a los reglamentos de desarrollo, pues nos genera cierta incertidumbre, ¿no? No hay que negar que hay algunos contenidos positivos en el anteproyecto, como lo es el mero hecho de que por fin un gobierno haya puesto un borrador encima de la mesa, pero hay contenidos pues dudosos, confusos, que esperamos aclarar a través de la negociación colectiva antes de que se apruebe en segunda lectura, es decir, antes de que llegue al Congreso de los Diputados. Vamos a presentar una serie de propuestas. Yo me voy a centrar en las de carácter retributivo y luego mi compañera os presentará todas las demás. En materia retributiva, como digo, lo que está anunciando el gobierno es que hay dos complementos nuevos. Bueno, nuevos hasta cierto punto. Uno es el complemento de carrera, que viene a retribuir la novedad más importante y esperada de la ley, que es la regulación de la carrera horizontal, pero que la fía también a un reglamento de desarrollo y que la liga a la evaluación del desempeño, que también es un elemento que se regulará posteriormente. Incidirá más mi compañera en ello. Y el otro que apuntan como nuevo desde el gobierno, prácticamente es un cambio de nombre. Al que antes se llamaba productividad, pues ahora se le llama complemento por desempeño. Bueno, esperamos y exigimos que durante el trámite se perfile con calificativos como objetivo y transparente todo el sistema. Con la productividad hemos tenido muchísimos problemas, hemos judicializado, nos ha dado la razón muchas veces el Consejo de Transparencia. Esperemos que este cambio de nombre y este cambio de reglamento de una vez pues acabe con esos problemas. Por otro lado, una de las líneas rojas que consideramos es que entendemos que es imprescindible que el proyecto, cuando se convierta en proyecto de ley, contenga los niveles de complemento de destino y específico, respetando el acuerdo de fondos adicionales que firmamos con la ministra Batet y que todavía hoy no se cumple. Esto era un objetivo fundamental entonces y ahora es una línea roja para nosotros, porque reduce desigualdades, fija los mínimos por subgrupos y eso hace que se agrupen. Lo mismo en el complemento de destino que en los específicos, que los reagruparíamos si diéramos paso a culminar la negociación de aquel acuerdo. Otro de los hitos fundamentales es recuperar las pagas completas. Los recortes de 2010 sabéis que incidieron fundamentalmente en este apartado, y creemos que es el momento de recuperar esa estructura retributiva. Y aprovechando pues que podemos regular cosas que a lo mejor pues no tienen por qué entrar en la ley, pero sí que generan muchísimos problemas y muchísimas desigualdades, hay dos elementos también, como es la indemnización por residencia y como son las indemnizaciones por razón de servicio, que creemos que ya toca que se actualicen, que llevan desde 2002 siendo las mismas, y ya toca que sean iguales para todos los grupos y subgrupos. Por tanto, esa es otra reivindicación que entendemos que habría que aprovechar la ocasión para arreglarlo. Y otro de los hitos, y con esto acabo y le paso la palabra a mi compañera Elisa, el acuerdo marco también contiene los elementos suficientes que impedían la derogación de los elementos que impedían negociar la jornada de 35 horas. Esperamos que una vez que se ha aprobado la ley de presupuestos, que es la que corregía estos impedimentos, la Administración General del Estado, por una vez, ya no digo que sea pionera porque no lo es, pero al menos no discrimine a sus trabajadores con respecto a los de otras comunidades autónomas que ya lo tienen. Por tanto, la jornada de 35 horas entendemos que es una reivindicación que debe aprovecharse el momento para cumplirlo. Y ya le paso la palabra
a mi compañera Elisa, no sin antes decirles, resumiendo, que creemos que se ha desaprovechado una oportunidad para eliminar desigualdades patentes, para luchar contra la arbitrariedad, en definitiva, una ocasión para impulsar elementos de objetividad y transparencia que creemos que son totalmente necesarios. Esperamos que a través de la negociación colectiva podamos arreglarlo. Gracias. Elisa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues lo primero, agradecer, buenos días y que agradecer la participación en esta convocatoria. No voy a repetir lo que ha estado diciendo mi compañero Carlos, porque ratifico cada una de las palabras que él ha dicho. Sí que es cierto que ambas organizaciones sindicales celebramos que ya por fin un equipo ministerial al cargo de la función pública ponga en valor la necesidad de sacar adelante la ley más importante y más esencial que regulará las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración General del Estado. Sin embargo, sí que es cierto que es un anteproyecto de ley que ha llegado al Consejo de Ministros con prisas y sin la necesaria negociación colectiva, que además fue comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Y eso es algo que hemos echado en falta y que seguimos echando en falta en la totalidad del anteproyecto de ley. Se echa mucho de menos la negociación colectiva a lo largo de todo el anteproyecto. Y como bien ha dicho Carlos, este anteproyecto es más un manual de recursos humanos porque es que se le considera al personal, a los empleados públicos y las empleadas públicas de la AGE como una herramienta más del entramado organizativo de la Administración y no se pone en valor realmente el perfil humano de las personas que son las que garantizan los servicios esenciales de nuestra ciudadanía. Además, la implicación que va a tener esta ley va más allá del personal propio de la Administración General del Estado, afectando también al sector público institucional y también a la Administración local. No podemos olvidarnos de ello. Entonces, hay que realizar un análisis con más calma de cuál va a ser la afectación real de toda esta ley. Lo primero que tanto comisiones como UGT hemos exigido a Función Pública y que deben de inmediato revisar es que esta ley no puede contener ninguna restricción de los derechos ya adquiridos y consolidados a través de la negociación colectiva y que además debe englobar a todos los tipos de personal que forman parte de la Administración General del Estado. No podemos olvidarnos de nadie ni dejar a nadie más. Entrando un poquito más en detalle de los aspectos de los contenidos, Carlos ha hablado de la materia retributiva, yo voy a desentrañar un poco algunos puntos más. Se crea un título específico en materia de igualdad con guiños constantes a la adaptación normativa de la AGE para la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y este es un compromiso que también se introdujo en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Sin embargo, los contenidos que presenta la ley pues no presentan ninguna concreción, son más programáticos que una verdadera obligación y tampoco recoge la modificación del régimen disciplinario tal y como se ha planteado por parte de comisiones y de UGT para los casos de acoso sexual y por razón de sexo. Bien, como ya ha dicho antes Carlos, hay dos puntos muy importantes que regula esta ley y que a pesar del retraso en su implantación y las consecuencias retributivas que viene suponiendo este retraso, pues no podemos dejar de celebrar que ya por fin se vaya a reconocer o por lo menos poner la semilla para el desarrollo de la carrera horizontal del personal de la Administración General del Estado. Si bien reconocemos que esta ansiada carrera precisará de un desarrollo reglamentario posterior, consideramos que el anteproyecto de ley deberá por lo menos avanzar en el establecimiento de los escalones y de las cuantías que dicho complemento va a tener, en la misma línea con la que ya se viene produciendo en determinados cuerpos y escalas de la Administración General del Estado que ya disfrutan de esta carrera horizontal. De esa manera, nuestros empleados públicos y nuestras empleadas públicas van a poder visualizar con claridad los beneficios que les puede reportar este nuevo sistema de progresión que valora realmente la experiencia profesional y la formación. En cuanto a la evaluación del desempeño, ambas organizaciones sindicales creemos que es indispensable una revisión completa
de este capítulo. No podemos permitir que se haga una evaluación, un esquema vertical. Es necesario valorar más allá de cómo se va a diseñar este complemento retributivo de desempeño, sino también revisar cuáles son los derechos que van a ir asociados a esta evaluación del desempeño. Si bien esta evaluación ya viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, hay que realizarse un sistema de análisis del cumplimiento de estos objetivos, pero, como bien ha dicho Carlos antes, con garantías y, sobre todo, con transparencia. Eso es lo más elemental, con transparencia. El esquema vertical no nos vale. No se puede evaluar única y exclusivamente a las personas. La evaluación debe ser global, debe ser recíproca, por unidades, por oficinas. Se tiene que tener en cuenta la situación del empleo público en ese ámbito, en esa localidad, en ese centro. Y además se tiene que analizar y se tiene que reportar como componerse como resoluciones o como actos administrativos basado principalmente en criterios objetivos, tal y como sucede, de nuevo, con el complemento de productividad por desempeño emplazado en la carrera profesional de algunas escalas de la Administración General del Estado. Y de esa manera se pueda permitir su revisión en cualquier momento sin tener que acudir a la vía judicial. Esto, como bien pone en el anteproyecto, dispone que esta evaluación va a ser obligatoria. Entonces, es decir, que va a ser un sistema de evaluación universal que va a incluir a todo el personal de la Administración General del Estado. Por lo tanto, este complemento retributivo de desempeño que se vincula al grado de cumplimiento de los objetivos también debe de ser para todo el mundo, a diferencia de la actual productividad, cuyo reparto ni es objetivo, ni es garantista y muchísimo menos transparente en muchísimos de los departamentos y organismos de la Administración del Estado. Y por eso, y en aras de la transparencia, porque creemos que es una de las partes más importantes que tiene que regir la función pública, por parte de las organizaciones sindicales exigimos, como un criterio elemental de esta ley, la participación sindical en todas las comisiones, órganos, tribunales o cualquier instrumento de gestión que tenga repercusión en las condiciones laborales de los empleados públicos y las empleadas públicas de la Administración General del Estado. Respecto a la provisión de puestos de trabajo y movilidad, pues este anteproyecto de ley mantiene limitaciones y no fija los concursos de traslados comprometidos en los acuerdos ya firmados, y además abre la puerta a remover de su puesto de trabajo por concurso, obtenido por concurso en base a la evaluación de desempeño, algo que consideramos bastante grave, teniendo en cuenta que aún no se ha negociado la forma en la que se va a realizar dicha evaluación y que ahora mismo consideramos que puede ser bastante subjetiva. En cuanto a la movilidad, creemos que el concurso unitario debería articularse como un concurso abierto y permanente de carácter interdepartamental, como el que ahora disfruta el personal laboral asociado al cuarto convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado. Y debería de ser este el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo también para el personal funcionario, sin menoscabar, por supuesto, la movilidad dentro de los departamentos y los organismos, pero sobre todo eliminando cualquier sistema subjetivo de provisión de puestos y cualquier limitación a la movilidad. Bueno, pues tal y como llevamos también muchísimos años reclamando respecto a las ofertas de empleo público, que además es una necesidad que ya también ha detectado y que comparte con nosotros la propia Administración, creemos que se debe articular de una manera real y efectiva la manera de garantizar la convocatoria de las plazas que se nos quedan sin cubrir en cada una de las ofertas de empleo público. Y, por último, pues no puedo dejar de recalcar algo que ya ha dicho Carlos, que es la exigencia por parte tanto de comisiones como de UGT de plasmar en esta ley para el personal de la Administración General del Estado las materias acordadas y comprometidas entre el Gobierno y estos dos sindicatos en el acuerdo marco para un siglo XXI. No vemos que haya una necesidad de retrasar aún más, emplazando a una negociación futura, la jornada de 35 horas, la plena aplicación de la clasificación del personal al servicio de las administraciones públicas
de los artículos 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, principalmente el desarrollo del Grupo B, y la jubilación parcial, la articulación de la jubilación parcial del personal funcionario de la Administración General del Estado. En definitiva, a día de hoy, tal y como está articulado el anteproyecto de ley, vemos necesaria una revisión bastante amplia dentro del diálogo social y la negociación colectiva para que tanto comisiones como UGT puedan avalarlo en como un marco reglamentario que garantice los derechos laborales del personal público al servicio de la Administración del Estado. Que no olvidemos que es un personal esencial para garantizar los derechos de la ciudadanía. Por mi parte, muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Montse, ¿tenemos por ahí preguntas o los que estáis presentes? Esperamos un poquito. Te he dejado una copia por si. Por cierto, tenemos el anteproyecto de ley. Ponemos a disposición de todos los compañeros y compañeras de la prensa que quien lo requiera, pues nos lo hagan llegar de la petición y se lo mandaremos. Pues lamentablemente, otra disculpa para retrasarlo otra vez. Porque esto recordemos que tenemos firmado un acuerdo con el ministro Iceta el 12 de abril de 2021 y el Real Decreto que tiene que salir como consecuencia de ese acuerdo, pues está durmiendo el sueño de los justos. Y parece que ahora la disculpa es que, hombre, antes la ley que el reglamento. Pues sí, pero también tenemos otros reglamentos que están vigentes y no hay ningún problema. Habrá que regular las cosas mientras no haya ley, ¿no? Porque si esperamos a que se desarrolle toda esta ley, como decía Lisa, con los 40 reglamentos de desarrollo que tiene, pues no sé si será el siglo XXI o el siglo XXII cuando tengamos regulado. Y el teletrabajo es una realidad que merece estar regulada, pues además que está acordada, o sea que no hay por nuestra parte ningún problema, pero ahí está. Daniel Viagne del Mundo dice: me ha parecido entender que se abre la puerta a remover de su puesto de trabajo en función de las valoraciones. ¿Es correcto? ¿Pueden ahondar un poco en este punto, por favor? Sí, dentro de, a ver, sí que es cierto que es una de las medidas que ya recogen de manera muy ambigua el Estatuto Básico del Empleado Público, que es asociar la provisión de puestos a la obtención de una evaluación del desempeño positiva. Como nosotros acabamos de argumentar, creemos que esto clama al cielo, porque teniendo en cuenta que todavía no tenemos cómo se va a articular esta evaluación del desempeño, necesitamos que esa evaluación del desempeño tenga que ser garantista y transparente antes de poder ligarla a otra serie de derechos como puede ser la movilidad. Pero sí, lo recoge de esa manera y creemos que eso es una de las cosas que ya hemos exigido a Función Pública, que no se puede disponer si no tenemos todavía articulado cómo va a realizarse esa evaluación, sin tener la garantía real de que esa evaluación del desempeño va a ser garantista y transparente, sobre todo, y sobre unos criterios objetivos principalmente. En el documento que les pasamos valorativo lo calificamos como gravísimo y podríamos aumentarlo a inaceptable. Pues ahora sí, parece que no hay más preguntas. Vamos a esperar un minutito por si acaso, pero vamos, yo creo que todo claro. ¿Qué sale? Muy bien, pues gracias
a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchísimas gracias.